Buenos días. Para mí siempre es una dicha inmensa estar con ustedes. Quiero darle la bienvenida al Campus Bogotá. Gracias por acompañarnos. Sogamoso igualmente online. Gracias. Firme como siempre. Panamá. Y sobre todo, Cuernavaca, México. Gracias por acompañarnos. Si hay alguna persona que no está en estos campos, pero hoy está conectada, quiero darle la bienvenida a esta su iglesia Local Church. Mi nombre, para los que no me conocen, yo soy Isabel de Arcila y junto con mi esposo Mario, hacemos parte del equipo pastoral de Local. Estamos para servirles, cuenten con nosotros. Hoy vamos a ver un tema muy especial, pero primero vamos a orar. Una vez más, Señor, yo te doy gracias por este momento y te pido, Dios, que sea tu Santo Espíritu moviéndose en libertad, de mente en mente, de corazón en corazón, y que al final de la enseñanza podamos involucrar intencionalmente nuestra voluntad para poder hacer la tuya. Yo te pido también por mí, Señor, para que me tengas en cuenta como un instrumento tuyo para poder llevar tu palabra como debo hacerla, con valor y compasión. Una vez más, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, el título de esta enseñanza se llama Hay que recibirlo. A lo largo de la historia se han utilizado murallas, muros, barreras, tanto para protección como para separación. Quizá la más impresionante de todas es la Gran Muralla China, que tiene una longitud de 21 kilómetros. Hoy en día, en los tiempos modernos, reconocemos más el muro de Berlín, que fue el que dividió la ciudad en dos. Pero las murallas físicas no son solo las únicas que construimos los seres humanos. Por la necesidad que tenemos de sentirnos seguros, a veces levantamos murallas no visibles para evitar que otras personas se nos acerquen demasiado. La falta de perdón es una de estas murallas. Su finalidad es mantener afuera a las personas que nos han ofendido, pero al mismo tiempo nos mantiene encarcelados por las consecuencias destructivas de la amargura. El mayor problema que hay con la falta de perdón es que nos parece que es justo. Después de todo, la justicia requiere que el culpable pague por su ofensa. Pero siempre se nos olvida lo que dice Mateo 26-28. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Eso nos quiere decir que el perdón no es una técnica psicológica para manejar las relaciones humanas. El perdón fue la voluntad de Dios hecha en su Hijo, en la cruz, derramando su sangre hasta la última gota. Si queremos justicia, pues vamos entonces a la cruz. Ahí es donde está la perfecta justicia. Pero seguimos pensando que si el mal no se puede deshacer, entonces guardar rencor, pues será nuestra mejor opción. Pero al hacerlo, estamos desobedeciendo la voluntad de Dios y esto nos genera unas consecuencias devastadoras por el resto de la vida. El pasaje bíblico que vamos a estudiar hoy, que vamos a aprender, es el que nos va a ayudar a practicar el modelo de perdón, que es la parábola del siervo que precisamente se negó a perdonar. Vamos a estar en Mateo 18, del 21 al 25. Y esta parábola nos va a enseñar que el perdón de nuestros pecados se debe a una impensable misericordia de Dios. Vamos a estudiarlo de una manera expositiva, o sea, versículo por versículo. Jesús dijo esta parábola en respuesta a la pregunta que le hizo Pedro. Vamos al versículo 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro dice esa cantidad procurando ser generoso, porque la ley decía que era hasta 3 veces. Pero Pedro, pues era Pedro, ¿verdad? Sigamos versículo 22. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. ¿Cómo es humanamente posible que si alguien me ha herido por 100ª vez, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 77 veces. Eso significa tan frecuente como lo hagan,
sin importar cuántas veces sea, porque no debemos llevar cuenta de las veces que hemos perdonado. Es decir, siempre. La cifra que el Señor le dijo a Pedro no es para hacer una operación matemáticas. Significa siempre. Vamos al versículo 23. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Mire que Jesús responde hablando acerca del reino de los cielos, mostrando la estrecha relación que tiene con el perdón. Recordemos la oración del Padre Nuestro y hay un segmento que nosotros decimos: venga a nosotros tu reino. Si estamos diciendo venga tu reino, es porque no lo tenemos. Ese modelo de perfección, ese reino absoluto que incluye el perdón, pues no lo tenemos. Y tenemos que pedirlo que venga a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro país, a nuestra iglesia. Que venga el reino de Dios, que está muy conectado con el perdón. Pero muchas cosas más hay que decir en esta parábola. Versículo 24. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. La parábola entonces está narrando la historia de un rey que tenía un siervo que le debía una suma astronómica, miles y miles de monedas de oro. No se nos dice cuántos miles, pero sí muchos. Aproximadamente serán unos 6 u 8 billones de dólares según nuestro mercado económico actual. A veces Jesús utilizaba una figura literaria que se llama la hipérbole, que es la exageración. Y él la utilizaba para puntualizar una verdad, y esta es una de esas ocasiones. Pronto veremos por qué Jesús utilizó esta cantidad de dinero. Sigamos versículo 25, 27. Repito, estamos en Mateo 18. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. En realidad, el deseo era del siervo de pagar la deuda, era un solo deseo, porque pues era imposible, impagable, no le alcanzaría la vida para pagarle esa deuda a este siervo. Sin embargo, el rey se mueve a misericordia y se la perdona. Y este es el punto que Jesús quiere que nos demos cuenta, de que el pecado es una deuda incalculable con Dios. Nunca podríamos haberla pagada, nunca podríamos haberla saldado. Pero además, este siervo no tomó el perdón como es, asombroso, inmerecido, generador de misericordia. En la lectura bíblica no se nos dice de ninguna palabra de gratitud, de agradecimiento, de asombro, un abrazo, de alegría, nada. Él oye que es perdonado, da media vuelta y se va. Increíble. Pero resulta que desgraciadamente así sucede con muchas personas que no se han dado cuenta que ya han sido perdonadas y por tanto no han recibido, no se han apropiado del perdón de Dios. Y atención, iglesia, si una persona no es consciente de haber recibido el perdón de Dios a través de su Hijo en la cruz, le va a quedar imposible concederlo a los demás. No se da cuenta lo que tiene para poderlo extender. Y aquí lo hago rápidamente porque me recomendaron que no me demorara mucho. El ejemplo del bolígrafo, del lápiz. No sé si volví a repetirlo, pero me encanta. Yo le digo a Juan Pablo, nuestro director de producción: Juan Pablo, yo te regalo este lápiz. Ay, Juan Pablo sale feliz, tan linda Isabelita, me regaló un lápiz, llega a su casa y Carolina le dice: ay, ¿por qué estás tan contento? Ay, porque Isalita me regaló un lápiz, y él está feliz porque le regaló un lápiz. Pero resulta que el lápiz lo tengo yo. Él no se ha apropiado de este lápiz, él no ha venido a recibir el lápiz.
Pero él anda feliz porque tiene un lápiz, pero no lo ha recibido. Así es exactamente el perdón. Ya no lo concedieron, pero no lo hemos recibido. Por eso la charla se llama Hay que recibirlo. Sigamos con la parábola que nos va a contar algunos sucesos incomprensibles que siguieron. Vamos al versículo 28. Vamos a leerlo hasta el 30. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debe, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó y más bien lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Como el primer siervo no es consciente de haber recibido el perdón de pecados, ese perdón del rey, no le importó la súplica de su compañero y siguió enojado con él. No le hizo ningún efecto el perdón concedido, ni le impactó su vida. Siguió enojado. Y así nos pasa a nosotros. Como no somos conscientes de haber recibido el perdón de Dios por nuestro pecado, seguimos negándole el perdón a los demás. Mira, iglesia, cuando no perdonamos, nos estamos poniendo al margen o por encima de la ley del amor de Dios. Esas 100 monedas de plata, que en términos de hoy, de nuestro mercado económico actual, serían unos $15,000. El mensaje de la palabra es esta. El fondo de la parábola es hacernos ver la diferencia de la cantidad de la deuda. Tenemos una deuda enorme de $6 billones y otra de $15,000. Yo no estoy diciendo que esta cantidad es despreciable ni que es poca cosa, no, para nada. Es una cantidad de plata, pero puede ser pagable. El mensaje entonces es que la primera cantidad de dinero representa la deuda moral y espiritual ante Dios de nuestro pecado, que es enorme. El perjuicio para la gloria de Dios causado por nuestro pecado se determina no por la severidad del pecado, sino por el valor de la gloria de Dios. Y se lo voy a poner de esta forma. Yo derramo un frasco de tinta negra sobre el tapete que usted tiene en su comedor, que lo compró en un almacén de su ciudad y estaba en promoción. Eso es malo. Eso no está bien. Eso no es chévere. Pero resulta que si yo cojo ese mismo frasco de tinta negra y lo riego, lo derramo sobre el tapete que usted trajo de su último viaje a Turquía, que le costó una cantidad importante de euros, es terrible. ¿Por qué? Aunque el hecho es el mismo y la tinta también, el valor de los tapetes es diferente. Y uso este ejemplo para que veamos que la gravedad del daño no se mide por el tamaño de las manchas de la tinta en el tapete, sino por el valor respectivo de cada uno de ellos. Así es como debemos darnos cuenta o pensar acerca de nuestro pecado contra Dios. Cada uno de los pecados que cometemos, sin importar lo insignificante que nos parezca, es una agresión contra la gloria infinita del Señor. Y ojalá el Señor me dé la oportunidad de poder compartirles algo sobre esos pecados que consideramos normales, todo el mundo lo hace, ahora es así. Son pecados que no hemos confesado. Ese valor del tapete, por costoso que sea, pues nunca se va a igualar al valor de la gloria de Dios. Así que todos nos identificamos con el primer siervo, que según dice la narrativa bíblica, debía miles y miles de monedas de oro. Nuestra deuda con el Señor es materialmente, físicamente impagable. Pero volvamos a la parábola. ¿Qué pasó con los millones de dólares
con los billones que debía el primer siervo. ¿Podría el rey dejar las cosas así y asunto olvidado? ¿Qué podríamos decir de las consecuencias económicas para este rey? No era tan fácil. Cuando el rey perdonó la deuda, su riqueza, su capital se vio mermado en 6 billones de dólares. El rey invirtió una suma cuantiosa en ese perdón. Pero iglesia, de igual manera, Dios pagó un altísimo precio al perdonarnos. Le costó la muerte de su unigénito hijo en la cruz. No podemos ponerle precio a esa muerte. Nunca sabremos cuánto costó, como bien dice la alabanza. Pero el Padre estuvo dispuesto a pagarla para perdonar esa deuda espiritual tan grande que teníamos con Él. El mensaje es muy claro. La deuda moral de las malas acciones, de las malas palabras, de hechos pecaminosos que nos han hecho, pues no es nada comparada con la deuda que ya Dios pagó por nosotros. Y ojo, yo no estoy minimizando el dolor. Yo no estoy quitándole seriedad a las ofensas que nos han hecho. Posiblemente nos causaron heridas. Pero si lo comparamos con el daño que le ocasionamos a la gloria de Dios, es algo mínimo, es algo insignificante lo nuestro. Entonces, la base de la parábola es perdonar a otros por el inmenso perdón que ya Dios nos dio. Debemos perdonar porque se nos ha perdonado mucho. Si no reconocemos que ya nos perdonaron esa cantidad impagable, seguiremos teniendo dificultades para perdonar a las personas que nos han lastimado o que continúan lastimándonos. Pero una vez que aceptamos la realidad, que somos conscientes de esa realidad y que estamos libres de esa deuda, podemos decir cuando alguien nos haga daño: Señor, me duele lo que fulano me hizo, pero hoy tengo que reconocer que tu pecado ya me lo pagaste. Y comparado con lo que me han hecho, pues no es nada. Por lo tanto, tomo la decisión en mi voluntad de perdonarlo de todo corazón. Terminemos la parábola. Mateo 18, 31, vamos al 34. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho. Y hoy en día también nos entristecemos mucho cuando oímos seguidores que se autodenominan seguidores de Jesús, guardando rencor con su hermano, no saludando al otro porque es que no tiene perdón. Nos duele, nos entristece ver corazones rencorosos dentro de la iglesia. Y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me la suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. La conclusión de esta parábola va directo al fondo del tema del enojo y la falta de perdón. Por eso nosotros, los seguidores de Jesús, no pecamos por temor, sino por amor. Si decimos que Dios ya nos perdonó a través de la muerte de su Hijo en la cruz, pero en nuestros corazones no hay perdón para los demás, ojo, el perdón de Dios no lo tenemos. Yo no puedo decir que tengo lo que no he recibido. Acuérdese el ejemplo del lápiz. De pronto en alguna persona de los campus estará preguntándose, bueno, pero Isabelita, ¿de dónde saca eso? Pues lo saco de Mateo 6, que es donde tenemos el modelo de oración dado por Jesús y que lo conocemos como el Padre Nuestro. Vamos a leer el versículo 12 de Mateo 6. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado
a nuestros deudores. Pero 2 versículos más adelante, el mismo Jesús nos hace una alerta, nos hace una advertencia. Iglesia, ponga atención. Por versículo 14. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y como decía el pastor Mario Orsillo en la iglesia, si la Biblia es suya, subráyelo. Este versículo no necesita interpretación, es literal. Si yo no perdono como Jesús me ha perdonado, Dios no me perdona. Bueno, esto no significa que perdamos nuestra salvación porque guardo rencor por una persona que no he perdonado. No, no tiene nada que ver con la salvación. Pero atención, la falta de perdón que entristece al Espíritu Santo es contraria al perdón abundante que ya hemos recibido por nuestros pecados. Y sobre todo, es un impedimento inmenso para nuestra relación diaria, personal, íntima con el Señor. Vamos a tener dificultad en nuestra relación personal con Él. Ahora, si Mateo no fue suficiente, no me convenció como mucho, yo también le voy a decir que leamos Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. El verbo perdonar está en tiempo presente imperativo. Y siempre les doy este consejo. Cuando lean la palabra de Dios, por favor, ojo a los verbos, al tiempo, al modo, porque es importantísimo. Aquí nos están dando una orden, perdónenlo. Mira, iglesia, el perdón no es optativo, no es selectivo para nosotros los seguidores de Jesús. Es un mandato, es una orden. Entonces, el objetivo de la parábola es que el perdón ofrecido de una manera divina transforme nuestras vidas de adentro hacia afuera, al punto que si perdonamos a los demás, Dios nos concederá el perdón. No se trata de haber recibido el perdón y luego se nos perdió. Luego lo perdemos, no. La parábola nos ayuda a lidiar con el enojo, con la rabia que se desata en nuestro corazón de una manera inconsciente cuando alguien nos hiere por centésima vez o será por primera vez. Ojo a esto, iglesia. Cuando perdonamos a los demás como Jesús lo hizo, su vida se muestra en nosotros y Él recibe la gloria. La solución, dice Jesús, es que seamos absolutamente conscientes y agradecidos que nos han perdonado, condonado una deuda mucho más grande de la deuda de todo lo que nos han hecho, nos harán y nos seguirán haciendo. Finalmente la palabra concluye diciendo que el perdón tiene 2 condiciones. El perdón es un acto de mi voluntad y tengo que hacerlo de todo corazón. Leamos el último versículo de Mateo 18. Mateo 18, 35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Iglesia, no olvide esto. El perdonar no solamente causa problemas emocionales, mentales, físicos, interpersonales, sino que como todo pecado nos anula, nos ahoga espiritualmente, porque estamos en la carne y no en el espíritu. El apóstol Juan nos advierte que cualquiera que dice estar en la luz, pero odia a su hermano, tropieza en la oscuridad del pecado y sus ojos están cegados a su verdadera condición. ¿Cuál es nuestra verdadera condición? Ser hijos, amados, perdonados, salvados. Esto está en 1 Juan 2, 9, 11. No guardemos rencor, iglesia, por lo que nos han hecho. Créame, un corazón endurecido que se niega a perdonar es una parte horrible de nosotros.
Y el Señor quiere hoy poner al descubierto esa parte para que podamos arrepentirnos y ser libres. Hemos aprendido a través de Andrei que todo sucede para bien, todo es para bien, que todo lo que Dios hace tiene sentido. Bueno, hoy Dios nos dice que Él utiliza una ofensa para revelar una debilidad. Lo repito, Dios utiliza una ofensa para revelar una debilidad, que casi siempre está en un corazón orgulloso, en un corazón egoísta, en un corazón endurecido y amargado. Hoy Dios la quiere revelar. El Señor tiene en cuenta hasta esa circunstancia en que no estamos enfocados porque ya lo perdoné, porque me resbala, porque yo ya le dije que disculpas, eso no me importa. Esa circunstancia que queremos negar, que nos está doliendo, es la que el Señor quiere utilizar hoy para revelarte tu debilidad. Y para darnos algo muy importante, la humildad y el carácter de Jesús. Perdonar como Dios perdonó, esa es la solución. Ahora, teniendo en cuenta que ya aprendimos que nos pagaron una deuda incalculable, que hemos recibido el perdón de Dios, pregunto, ¿qué derecho tenemos, o más bien, con qué derecho nos sentimos para guardar algo en contra de otro? Es mucho, iglesia, lo que está en juego cuando se trata del perdón. O bien tenemos una opción: nos aferramos a nuestro derecho de venganza, o vamos al Señor, descansamos en Él y se le entregamos. Si decidimos por la primera opción, seremos llamados siervos malvados y nos va a llevar a una prisión miserable de tortura. Recordemos el versículo 34. Pero causada por nosotros mismos. Siervo malvado, a la prisión, a que lo torturen. O tomamos la segunda opción, que nos va a dar libertad. ¿Cuál elige usted? Señor, yo te doy gracias por esta mañana, por esta palabra. Yo te doy gracias, Señor, y como te oraba al inicio, que después de esta enseñanza, ellos puedan involucrar su voluntad para hacer la tuya. Una vez te doy gracias por este privilegio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estamos en Local Church. Tenemos los 3 takeaways, o las 3 cosas que nos llevamos esta semana, o las 3 reflexiones, como lo quieran llamar. Primero, hagámonos un autoexamen para ver si tenemos la conciencia de que hemos recibido el perdón y por eso no tenemos ningún inconveniente de extenderlo a los demás. Segundo, no dejemos de agradecerle a Dios en nuestra oración diaria por cancelar nuestra deuda impagable a través de la sangre de su Hijo. Démosle gracias todos los días por el perdón, por la salvación, por la justificación. Y tercero, disfrutemos a diario de la libertad reflejada en la alegría que vivimos de tener un corazón sano y perdonador. Pero quiero cerrar con esto, iglesia. No porque nos lo hayan dado, lo hemos recibido. Antes de despedirme, quiero recordarles que continuamos en la campaña Comparte Local. Es muy fácil. Toma una foto, escribe lo que más te ha gustado y compártelo en tus redes. Luego lo montas en las redes de Local, que aquí aparece la dirección. Es muy fácil. Campaña Comparte Local, no te olvides. Comparte Local en todas tus redes. Gracias nuevamente. Ahora sí, los dejo. Hasta luego. Dios los bendiga. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.